de su mayor enemigo. Después de todo, Jesucristo los había arrojado del cielo a él y a sus ángeles. Los discípulos aún estaban emocionados por la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, creyendo que pronto él sería rey. Pero en la cena de la Pascua, Jesús les explicó que pronto él derramaría su sangre y moriría. Después Jesús tomó pan y vino como símbolo de lo que ocurriría. Partió el pan, el cual representaba su cuerpo que sería quebrantado en la cruz. Luego les dio vino, el cual representaba la sangre que él derramaría. Esto estableció una práctica que debían seguir hasta su segunda venida. Después de la cena, Satanás se puso en acción. Usó a un discípulo llamado Judas Iscariote entrando en su cuerpo. Lo que sucedió a continuación hizo de Judas el mayor traidor de toda la historia. Judas se presentó ante los principales sacerdotes para traicionar al Señor. Se vendió a los religiosos por 30 piezas de plata. Entonces Satanás, creyendo que había llegado la hora de su victoria, convocó en Jerusalén a sus potestades de las tinieblas para destruir a Jesús, la luz del mundo. Esa noche, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní y se alejó para orar a solas. La Biblia dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, llevaría sobre sí los pecados de todo el mundo. Jesús oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Pero Jesús, tocando su oreja, le sanó y dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús les recordó que él podría orar a su Padre Celestial y que él le daría más de 12 legiones de ángeles para rescatarlo. Eso significaría más de 72,000 ángeles. Pero Jesús no hubiera permitido que los ángeles lo defendieran. Tenía que ser crucificado para que se cumplieran las Escrituras. Mientras Jesús era arrestado, Satanás estaba feliz. Su peor enemigo se encontraba indefenso y había llegado el momento de venganza para el diablo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos.
Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le preguntaron a Jesús: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió: yo soy. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡es reo de muerte! Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros la bofeteaban. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Esta conducta cumplió otra profecía. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado a un matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Después de escuchar las acusaciones, Pilato se sintió atrapado políticamente. Llevado por el temor, buscó un escape. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Los judíos enfurecidos casi convierten la situación en un motín, presionando hacia Pilato. Se celebraba entonces una festividad judía, y Pilato sabía que era la costumbre soltar un preso ese día. Él quería soltar a Jesús. Los soldados pusieron ante la multitud a un homicida llamado Barrabás. La gente tendría que escoger entre él y el Señor Jesús. Cuando Pilato preguntó a la multitud a cuál debía soltar, a Cristo o a Barrabás, para su sorpresa todos gritaron a la vez: ¡a este hombre no! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Pilato les preguntó qué debía hacer con el hombre llamado el Rey de los Judíos. La multitud gritó: ¡crucifícale! Pilato no hallaba en Jesús nada de que fuera digno de muerte. Entonces pensó que si lo castigaba, la multitud quedaría satisfecha y podía soltarlo. Así que los soldados lo llevaron para azotarlo. Pero el Señor Jesús tenía completo control de la situación. Cada paso de la crucifixión había sido planeado en el cielo por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, aún antes de crear la tierra. Los soldados ataron las manos del Salvador a una viga alta y lo azotaron, cumpliendo la profecía que dice: di mi cuerpo a los heridores. Jesús tenía el poder para detenerlos, pero voluntariamente permitió que lo hicieran. El azote de cuero por lo general tenía en el extremo pedazos de metal, bolas de plomo y huesos afilados. Con eso azotaban no solo la espalda, sino también las nalgas y las piernas. Cuando el metal y los huesos afilados del látigo rasgaban la carne, los músculos sufrían cortes profundos. Al dañar también las arterias, brotaba la sangre. La mayoría de las víctimas morían al ser azotadas. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
¿Recuerda cuando Dios maldijo la tierra con espinos por causa del pecado? Los soldados hicieron una corona de espinas venenosas y se la pusieron a Jesús en la cabeza, causándole terrible dolor, inflamación y sangrado. Jesús sería el sacrificio por el pecado ofrecido por nosotros. La corona de espinas simbolizaba lo horrendo del pecado. Después lo despojaron de sus ropas y le pusieron un manto escarlata, poniéndole una caña en la mano derecha. Hincaban la rodilla delante de él y se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Cada uno de los soldados que se encontraba allí golpeaba el rostro de Jesús con los puños, sin misericordia alguna, y con la caña lo golpeaban en la cabeza. Escupían al Cordero de Dios, cumpliendo lo que dice la Escritura: no escondí mi rostro de injurias y disputos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús fue llevado nuevamente ante el gobernador Poncio Pilato, quien se jactó de tener el poder para crucificarlo o dejarlo en libertad. Pero el Señor les respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Anteriormente Jesús había dicho: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Desde ese momento, Pilato procuraba soltarlo, pero los judíos gritaban: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Satanás agitaba las emociones de la multitud, incitando el odio hacia Jesús. Satanás creía tener completamente todo bajo su control, pero no era así. Sin saberlo, Satanás era un títere en las manos de Dios. Ignoraba por completo que sus acciones estaban cumpliendo las profecías bíblicas. Por última vez, Pilato dijo: he aquí vuestro rey. Pero los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. La multitud continuaba gritando: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Cuando Pilato se dio cuenta de que había perdido todo el control de la situación, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Todo el pueblo respondió: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios les tomó la palabra y han sufrido desde entonces. Después Pilato entregó a Jesús para que fuera crucificado y se lo llevaron. Su carne estaba desgarrada cuando le ordenaron que cargara una cruz que pesaba más de 45 kilos, y con ella recorrió más de 595 metros hasta el lugar de ejecución, el Gólgota. La rústica madera se hundía en la espalda destrozada de Jesús, quien para entonces estaba ya deshidratado. El milagro era que aún estuviera con vida. Se cumplió así la siguiente profecía: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y otra profecía se hizo realidad: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba.